Ya estamos grabando. Buenas tardes. Este, este es el auxiliar 10, pero vamos a hacer la corrección. Vamos a resolver dudas sobre la tarea 2, dado que se movió el plazo y se dio esta instancia, por si acaso habían dudas que fueran importantes o dudas por ejemplo, enunciado. Eh, Así que eso, vamos a ver el enunciado rápido y después, o mientras tanto, si surgen dudas, las vamos resolviendo. Cualquiera, tanto sea de la P1 que es más teórica o de la P2. Entonces, bueno, la P1, como se habrán dado cuenta, si ya la leyeron, es de hacer cálculo a mano sobre una red que se les da que tiene una capa oculta y una capa de salida, y también muestran los datos de entrenamiento y la función de pérdida. Em, Y esta red se nos pide, bueno, primero que hagamos una pasada hacia adelante, o sea, forward, y obtengamos los valores que se obtienen, que serían estos de acá, que es como nuestro I estimado. Y de hecho se nos da nuestro I que real, que debería salir, que es como el ideal. Entonces ahí podemos calcular la función de pérdida. Entonces, dado los pesos que tenemos, calculamos este y con la función de pérdida, eh, como tenemos la entrada y la salida deseada con respecto a esa entrada, podemos obtener la función de pérdida, que sería, bueno, la función de pérdidas se ocuparía en la parte 2 donde se calculan las derivadas de esta misma función, de hecho, con respecto a los distintos pesos de la red, y después con estos mismos pesos se completaría el backpropagation, que sería como se actualizan los pesos de las neuronas, como el peso antiguo menos el learning rate por la derivada, la fórmula que probablemente vieron en clase. Em, entonces, por ejemplo, la red que se le está dando, que se le da los valores de los pesos y todo, la, la pueden ver o pueden ver el grafo como, como lo enseñó el profesor. Y como lo enseñó el profesor, lo hace de una forma resumida, por ejemplo, que es bastante simple, pero funciona, que, que ve que, por ejemplo, la entrada se multiplica con los pesos, porque como sabemos, el X1 por el W1, o bueno, como sea los nombres que tengamos, y más el bias, y ahí tenemos la salida. Y la salida sufre una modificación por la función de activación, dependiendo si tiene o no tiene, y obtenemos un resultado y después pasa lo mismo. Es una forma muy simple de verla y es como matricial, porque se están multiplicando eh, esto que puede ser perfectamente un vector con esto que también puede ser un vector, una matriz, y se le suma el bias y obtenemos de nuevo la respuesta. Es una forma bastante simple de verlo, pero ayuda harto para entenderlo, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, muchas capas, no vamos a dibujar cada capa. Entonces, esta es una forma simple de hacerlo. Y como pueden ver, en un momento uno llega ya a la salida de la red, y la salida de la red se resta, o bueno, se hace una función de loss, que probablemente tiene que ver con una resta, con la salida esperada, y ahí obtenemos la función de loss, la función de pérdida. Y después con esa función de pérdida se hace la derivada respectiva de las que estamos hablando. Em, entonces me gustaría saber qué tipo de dudas hay sobre esta pregunta para como seguir con esta explicación, pero enfocado a eso, si es que hay. Y yo tengo unas dudas, mira. Ya. Primero, o sea, yo a esta altura sinceramente no creo que lo cambie, pero me generaba una duda al comienzo en cómo están exponiendo, cómo están mostrando los datos de entrenamiento. Porque ahí muestran que son como dos, como dos filas o dos variables, un X1, X2, Y1 y Y2. eh, pero después cuando se empiezan a entregar los pesos, claro, al final los pesos como que te dan a entender que en realidad hay un X1 y X2 como variables de entrada y luego tienes un Y1 y Y2 como variable de salida. Ujú. Entonces, en realidad no debería ser como un X1, X2, Y1 y 2 como una única fila, por así decirlo. Como que, Yo, sí, yo pienso exactamente como piensas tú, Fabián. No me gustaba esa forma de expresarlo, dado que igual como es confuso.
Claro, a mí me porque generaba la misma confusión. Sí, sí, al final te decía, ya, pero esto como lo están exponiendo es como en realidad, porque así se entiende que fuesen dos filas de sí, un se entiende como si dataset fueran, que es de dos variables. sí, se entiende como si fuera un batch de dos datos Exacto. donde solamente Cuando, una entrada y una salida, sí, es cierto, exacto, cuando en realidad después uno ve los pesos, como que dice, ya, no, en realidad es una fila de cuatro variables. sí, pues es muy confuso, porque, pero al final uno se puede dar cuenta después cuando siguen con el problema que el vector de salida tiene dos dimensiones y como tenemos dos dimensiones, bueno, no calzaría y tendrían que ser también dos de entrada y dos de salida. Perfecto. No, sí, Sí, fue por lo me mismo. pasó la misma confusión que a ti. De hecho, quizás podríamos dejarlo en el foro. El profesor hizo la tarea, así que eh, quizás podríamos preguntarle si se refería o por qué lo puso de esa forma. Pero sí, yo Sí, o pienso lo mismo sea, que tú, que se entiende raro, pero después cuando uno ve los pesos ve otras dimensiones. mira, en realidad, más que ahora como hacer una rectificación, yo haría porque se entiende raro y como que no sé, se pueda revisar de las dos formas, porque Sí, aunque yo el también. profe Sí, haga como una corrección, yo no sé si lo cambiaría a esta altura. sí, sabes que Eh, de hecho le voy a hablar al profesor y voy a decir eso, que si es que alguien lo entendió de otra forma, ojalá que también se pueda contar, porque de hecho, si es que uno lee hasta acá el problema, uno entiende que es un batch de dos datos distintos. claro. Sí, bueno, después con los pesos como que no, ya no Sí, te calza, pero igual me generaba como sí, esa duda constante me pasó lo mismo que a ti. Sí, claro, a lo mejor hay alguna cosa que no estoy viendo y efectivamente se hace de otra forma, pero ya, al menos me quedo un poco más tranquilo que todavía no entendí así. Sí, sí, yo tengo otra duda, y bueno, quizás aquí dale, estoy cagando un poco, pero en la P2 cuando estamos calculando gradiente, dale. ya nos dicen ahí como específicamente cuáles son las derivadas parciales a calcular. Sí, Perfecto, uno lo puede hacer, las tiene, después uno puede generar todo el algoritmo más provecho y incluso con la tasa de aprendizaje ya tener como la siguiente iteración. ya. Y de hecho, hay un concluya que es donde yo metí como esto que te voy a preguntar. Pero ¿no deberíamos también haber incorporado dentro de esas derivadas parciales para calcular el gradiente sobre la función de coste con ¿Los vayas? respecto a los parámetros del bias, a los parámetros del Sí, de sesgo? sesgo. ¿Cachai? Eh, Porque al final sí, no sé si el el profesor lo gradiente hizo también por lo incorpora. simplicidad. Sí, sí, entiendo. Ah, ya, perfecto. No entiendo si el profesor lo hizo por simplicidad o porque faltan acá. De hecho, Ya. me llegó esa pregunta también. Me gustaría pensar que fue por simplicidad. Igual, Sí, para cada uno de estos pesos, como que es muy parecido, como que se hizo todo el trabajo, solamente la última derivada sería distinta, entonces si quieren hacer la de los valles también le ayudaría mucho y al final podrían hacer la modificación completa. claro, o Creo sea, en particular, como te digo, al final yo lo dejé dentro de la conclusión del punto 3 como, oye, ojo que una forma de acelerar esto en realidad sería como meter todos los parámetros, faltaron dos parámetros aquí, como sí, po, dentro del algoritmo completo. Ya vale. sí, po. Y tengo una duda más bien de forma, porque esto como que ya, en cuanto al formato de entrega queda bien libre, que es casi onda, podéis como empezar a dibujarlo y entregarlo. Yo Ah, lo sí, hice en pues un collab igual. lo Eh, lo decía acá, de hecho. Claro, sí, pero yo lo hice en un collab para, ojo, las derivadas, por ejemplo, el cálculo aritmético de las derivadas parciales, como que lo hice a modo de texto, no es que haya tirado Ah, con ya, una si librería. estamos de texto está bien, pero por ejemplo, si lo hubierais hecho con un código, aunque el código no ocupe ninguna librería, no sería la idea. De hecho, pregunté específicamente eso al profesor, si es que se hace con un código totalmente manual, solamente como para hacerlo, el profesor no le gustó la idea porque la idea es que sea como totalmente manual o matemático, esto, sin como iteraciones Es que, que... claro, de hecho esa misma era mi duda, porque al final, por ejemplo, sí hice como todo el despeje de las derivadas parciales, pero Ujú. después el cálculo sí lo tengo hecho en el código, porque sería como el equivalente a haberlo hecho en una calculadora y haberlo escrito. Entonces, Eh, me refiero como a las multiplicaciones finales. Uno cuando empieza a aperturar, a hacer esta regla de la cadena con las derivadas parciales, te quedan varios indicadores que son multiplicaciones solamente. ujú. Entonces, claro, eso al final, esa parte de las multiplicaciones yo la dejé en código y ahí me genera duda, porque de verdad que hoy al menos no me significa nada en realidad
traspasar todo ese código a escribirlo a mano, porque es lo mismo, como que ya tengo la parte algebraica que creo que es lo que se esperaba resolver, Sí, la hice entiendo. dentro de los módulos de texto del Colab. Ya sí, yo creo que hasta ese punto sí está bien. La cosa es lo mismo que dijiste, porque la parte algebraica fuera hecha a mano y que no hubiera como un código que lo hiciera y que la persona realmente no se diera cuenta lo que está pasando adentro. Ya, Si perfecto. podéis dejar ese código, obvio que no lo borréis, pues, si ya lo hiciste funciona bien, pero cualquier cosa, si podéis como agregarle un poco em, a la parte algebraica que ya tenía hecho, si lo podéis como concluir, no sé, o, bueno, no he visto Sí, no, sí. lo que tenéis tú, No, sí, pues, pero obviamente. No, ojalá, pero, ojalá que o ese sea, código no sea, que sea, si que es solamente lo que hubiera hecho una calculadora, está perfecto. Está bien, de hecho, es como súper transparente y casi mejor. sí, es que pensaba lo mismo, si de verdad que la parte de código son multiplicaciones, no más que eso, porque en Sí, pues. realidad de la cadena que hacía antes, como que ya te quedan como aperturados cuáles son todos los parámetros que en realidad estás ocupando dentro de Backpropagation. Dale. Yo voy a comunicarle esto a los ayudantes de que si alguien ocupara o sea, escribir la ecuación algebraica como matemáticamente y ocupara algún como Python o algo para hacer lo que haría una calculadora, estaría bien. Igual lo voy a comunicar, pero igual cuando lo pongáis, explícalo también de esa forma, po, para que el ayudante no se confunda y no tengáis que como después de la nota tengan que ir corrigiendo, así como mandándose correo y eso, Ya, para vale, para vale, ahorrarse ese problema. vale. De hecho, si queréis, pon que se dio el permiso en la hora de consulta también, Ya, bueno, vale. que sea aún más directo. Em, bueno, ¿alguna otra duda? Pasamos a la siguiente pregunta. Ahí, acá lo hacemos como por demanda. Yo tengo duda. Dale. O sea, primero al final no me quedó muy claro si es que tengo que sacar la derivada del sesgo también o solo hago lo que hice el profe a la hora después. Bueno, no te podrían evaluar mal porque no lo están pidiendo, pero es cierto que lo que dice el compañero que en el punto 3 Sí, o sea, es que cuando tenéis que como actualizar los pesos, va a ser incómodo no actualizar los de los sesgos. y al final voy Eh, a concluir eso, pues, pero sí, po, pero como digo, no te podrían evaluar mal ni el punto uno ni el punto 2 si es que, bueno, el punto 2 no te lo podrían evaluar mal por eso, el punto 3 podría preguntárselo al anterior profesor. Yo pienso que lo hizo por simplicidad, no sé si, no creo que se le haya olvidado. Probablemente fue para que no hicieran muchos cálculos, como agregarle, creo que cuatro cálculos más, aunque son casi los mismos, se aprovechan las mismas derivadas parciales. Claro, o sea, de De, hecho, se aprovechan las mismas derivadas y la que es distinta es uno en realidad. sí, pues, eso, la que es distinta de uno en vez de lo que se hubiera multiplicado por Claro. el doble o el otro peso. Es y como quitarle luego, una derivada parcial al otro doble, a como su peso correspondiente. y lo Em, otro que no sé si me puede contestar, que o pregunta. sea, es que siento como que no cambia tanto la cosa después de actualizarlo. No sé si sentirme seguro con ese resultado o no. em, em, Igual al final es como si ejecutáramos solo una época, entonces en una época la red no aprende tanto y si no actualizamos el sesgo, que igual es grande, tampoco va a aprender tanto. Debería bajar el loss, pero no tanto, a priori. sí, yo pienso lo mismo que Matías. O sea, debería bajar poco, porque una sola pasada es como que pasara solamente un batch. Sí. Igual, Yo, sí, miren, ahí como, bueno, como les comenté, yo lo hice, como todas las multiplicaciones lo hice en Python, entonces como que lo tenía listo y después empecé a iterar eso, lo iteré 100 veces como para emular la época, y efectivamente a pesar de que baja bien lento por el tema de que tenía ahí un bias que es bien estático, mm, se ve como la típica curva de ah, descenso de esta lógica. ya.
Sí, entonces no deberían preocuparse si es que por lo que dicen los compañeros, porque no hay, tal como en la tarea uno no hay una pauta establecida. Pero como dijo María, es un solo batch que está pasando, entonces el cambio no puede ser tan brusco y como dijo Fabián, él lo compró, así que después logra entrenar normal si es que no tirará más épocas. La cosa es que no nos van a pedir más épocas porque están pidiendo que sea manual y no sé si ustedes quieren hacer esto mismo con muchas épocas. O, No, no, gracias. yo creo que no. Si quieren pueden hacerlo también. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra duda de la P1? No sé si ya cacharon o tuvieron el problema de que no sabían qué reemplazar y qué no, porque me llegaron algunos correos de que no estaban muy seguros qué reemplazar, como que, porque las derivadas les deberían dar números. Todas las derivadas parciales les debería dar un número, no una expresión. No sé si es que a alguno le quedan expresiones y no puede reemplazarlas bien o algo por el estilo. Que ese es un correo que me llegó que respondí, pero igual podía ser que alguien tuviera esa duda ahora. Pero si le están dando con números, supongo que si nadie dice nada, le están dando con números y eso es súper bien, súper bacán. Ya, perfecto. Em, ya, entonces no hay más preguntas de la P1, pasamos a la P2. Ya, supongo que sí. Cualquier cosa después nos devolvemos. La P2. La P2 tiene que ver sobre gestión en riesgo financiero, o sea, esto de clasificar clientes. Que de hecho, no sé si se acuerdan, pero hay un auxiliar que tuvimos, que era el auxiliar 4 donde estoy casi seguro que era como clasificar clientes, era lo mismo. Dos clases, casi todo es lo mismo. De hecho, lo voy a buscar. Eh, auxiliar 4 problema bancario. Ya lo voy a tener abierto acá por si acaso. Pero era lo mismo, también era clasificar clientes de un banco con dos clases, muy similar. Em, Está acá. Ya, entonces tenemos distintos datos, una base de datos como donde cada fila es un cliente y las columnas son datos o del cliente o de sus frecuencias de pago. Em, entonces tenemos el monto de peso otorgado, género, educación, estado civil, eh, edad en años, casi todos son rasgos del mismo cliente y después empezamos a tener otras columnas que tienen que ver más como sus pagos, que es como su comportamiento histórico. Cada una de estas columnas correspondía a un mes y podían tener números dependiendo de si habían pagado o cuántos meses llevaban postergando, creo. Sí. Y después el monto del estado de cuenta. Monto del pago anterior tiene que ver mucho como o lo que tiene o lo que debe. Y lo que queremos predecir es del siguiente mes si es que hubo cesación, o sea que no pagó, o si es que no hay cesación, o sea, pagó el siguiente mes. Entonces hacen distintas preguntas, como, eh, bueno, hacer análisis de los datos, que el análisis de los datos tiene que ver con lo que ya hemos visto, el típico EDA, por ejemplo, en el auxiliar 4 en el EDA, no sé, po, vemos si es que hay nulo o no, vemos las columnas más o menos cómo se comportan, las que son más, bueno, acá de hecho creo que todas las columnas eran como clases, no estoy seguro. Se hacen correlaciones, vemos cuáles tienen más correlación, cuáles menos, tiene mucho que ver con el auxiliar 4 como eso, perdón, me moví mucho. Em, entonces después tienen que proponer una red neuronal y como es de clasificación, ustedes saben más o menos qué funciones de activación, por ejemplo, les pueden servir, si es que ustedes quieren dar una probabilidad o no, o si es que la clasificación es binaria o no.
bueno, es binaria de hecho, una clasificación binaria. Así que, y lo bueno, lo importante es que tienen que justificar, porque esto pasó en la tarea uno que faltó mucho justificar las cosas que hacen. Entonces, por ejemplo, si es binaria, ¿qué función de pérdida se ocupa o se ocupa comúnmente para clasificación binaria? Y la van a ver, la pueden ver de hecho en la auxiliar 4. eh, Pueden buscar los argumentos también en internet, hay muchas definiciones de por qué se ocupan. em, lo mismo con las funciones de activación, qué función de activación, muchas veces las funciones de activación todas importan, pero una de las que más importa, o quizás la que más importa, es la final, porque es la que nosotros damos como el rango de valores que queremos obtener, o no sé, pues, por ejemplo, cuando uno tenía un vector y quería obtener clases de ese vector, o que un valor fuera máximo para que se indicara una clase, como tenía como, no sé, 10 clases y un vector de esa, uno ocupaba softmax, por ejemplo. O si es que uno está trabajando con probabilidades, o también puede ser clasificación binaria, uno ocupaba otra que te deja los datos entre 0 y 1, por ejemplo, o de repente uno necesita una que te deje los datos entre menos de 1 y 1, o no sé, pues hay redes que uno quiere es que el valor sea solamente positivo y no le importa qué tan alto puede llegar el valor, y ahí uno ocuparía ReLU, ahí depende. Entonces, eso, explicar bien el modelo que podrían hacer y después la implementación. Un, que traten de no saltarse ninguna de estas cosas porque todo les puede costar puntaje, como entregar un diagrama, sea cual sea, hay páginas de internet que hacen diagramas de redes neuronales, está lleno. Eh, bueno, hacer pruebas, claramente los datos los van a tener que dividir en test, validación, entrenamiento, y bueno, obtener resultados. Si se apoyan en el auxiliar 4, recuerden que yo igual le hice una modificación, porque había habido un error en el auxiliar 4, así que si están trabajando en base al auxiliar 4, ojalá lo hayan realizado este último tiempo y no que lo tengan descargado. Eso, no sé si hay una duda con, con la P2, que bueno, está hablando ahora, pero probablemente pueden haber dudas, o quizás esta era la más fácil. A mí igual me causó un poco de duda o sea, ya después como que hice algo, pero la variable esta como que ve como los meses que lleváis postergados y Sí. también como que es entre como numérica y categórica, como que lo traté de separar en dos partes, pero igual no sé si es como lo más recomendable. Esto de acá, ¿cierto? Sí, esa misma. Sí, porque como... Pero igual tenía un orden. Por suerte es como categórica, pero por suerte tiene como un orden, porque -2 era como lo más irresponsable que puede ser. No, no, lo más responsable que puede ser, ¿o no? Claro, Saldo tratado en su total, pagado en su totalidad, saldo pagado en su totalidad, pero la cuenta tiene un saldo positivo. Ya entiendo, sí. Em, ya, pero esas dudas, Yo esa igual la trabajé como categórica, la hice en encoder y también la trabajé como ordinal, así con el orden como estaban. Y ujú. no cambiaba tanto los resultados, de hecho no cambió nada. No terminó Sí, cambiando. pero ¿a qué se refieren con cambiar? O sea, como trabajarla como categórica o trabajarla como ordinal, como cambiar el tipo de datos o los gráficos que hacen o qué. ¿Cómo se la pasamos a la red? Más que nada, porque ordinal le tiraría simplemente la variable así como está numérica, asumiendo que hay una relación ordinal entre una categoría y otra, que una Ah, tiene y más el otro hiciste un autoencoder y te aumentaron mucho los sí, datos de entrada también. sí, ahí tenía más variables de entrada, pero no me cambió los resultados, no me lo Ah, afectó. ya entendí. Sí, yo los entregaría como están porque tienen un orden. Si fueran como categórica y no tuvieran un orden, sí, pues es medio raro. Pero como tienen un orden, ya casi como que cuentan como si fueran numéricos. Como, al final igual es como se rige por un eje. sí, Y pero bueno, y igual, como, ¿sabes? Que me causaba como que claro, tiene un orden, pero igual es como bien arbitrario, como que
O Sí, sea, tiene un orden como de responsabilidad, pero ¿quién cuantifica exactamente que eso sea justamente? sí, es raro. Bueno, cualquier cosa igual pueden hacer lo que hizo Matías, que a trabajar con un autoencoder o un hot-encoder, por ejemplo, que no sé si han Como trabajado con eso, pero sí, el que Dummy también igual sí, po. sirve. También tiene. Cualquiera de esos, que no sé si han trabajado con eso. A ver, tengo para rayar acá. A las de arriba igual sí o sí hay que hacerle. A género, ahí sería erróneo asumir, por ejemplo, que hay una relación ordinal uno sobre el otro. Como Ujú. que femenino sea 2 y masculino sea uno. No es muy, no es muy correcto. Al final, eso sí yo lo haría en el coder. Y educación, ya estado civil, eso. Sí, po. Ahí Claro, vean a cuáles le quieren hacer y cómo se lo hacen. Y bueno, pueden comprar resultados, a ver si les sirvió o no les sirvió. Pero a ver, voy a rayar una cuestión muy rápida. Ya ni me acuerdo cómo rayar acá. Eh, o no, no sé dónde se rayaba acá. Chuta. ¿Tengo Paint acá? Pero como que están las aplicaciones y Paint. ahí como. Ya, pero espera, Sí, voy a poner Paint. Total, lo que quería rayar, lo que quería decir era muy chico. Es que lo que dice el compañero, que no sé si ustedes lo han trabajado alguna vez, si es que tengo una columna C1, por ejemplo, y tiene, no sé, colores, y tengo estoy pensando como los nombres en inglés como el RGB. Eh, tengo, no sé, rojo, tengo azul, tengo otro rojo y tengo, no sé, el verde. Ya está. Entonces, eso no me sirve mucho. Entonces, no sé, pues con un hot encoder hay muchos tipos de encoding. Lo que te hace es que te transforma esta variable. Ojalá alguno de ustedes no conozca esto eh, porque si no estoy explicando porque sí. Entonces, por ejemplo, acá solamente hay tres, y me lo divide en R, en A, me crea nuevas columnas. Esto es lo que hace como el autoencoder o el hot encoder. Me crea nuevas columnas y me creo estas nuevas columnas de acá. Y acá me pone un uno. Y acá, bueno, tendría cero. Acá me pone un uno acá. No un menos uno, es un uno. A ver, control Z. Un uno, cero. Acá vuelve a tener un uno y acá tiene un cero. No sé si se entiende a lo que me refiero. O sea, y así te transforma columnas categóricas en columnas numéricas. Eso se refería el compañero. Ahora voy a sacar esto. Pueden hacerlo, pueden no hacerlo, pueden ver el resultado, comparar entre hacerlo o no hacerlo, pero para otros modelos que tengan es bueno aprender a hacer eso. De las cosas que tiene el auxiliar 4 que estamos viendo antes, eso sería lo único que no tiene. Pero en todo caso, con todo lo del auxiliar 4 igual se puede resolver em, la tarea, pero no estarían utilizando algún encoder. Y podrían quizás tener mejores resultados con un encoder. ¿Alguna otra pregunta sobre la pregunta 2 o sobre la pregunta 1? Ya. Em, Parece que no. Bueno, cualquier cosa igual lo dejan en el foro y ahí resolvemos las dudas. El auxiliar que iba a hacer ahora, bueno, por tema de tiempo ya no alcanzo y lo voy a hacer, no sé si lo voy a grabar hoy día o lo grabo mañana y ahí lo subo, que de hecho lo tenía abierto acá. Gracias. igual si quería hacerlo ahora corto, igual te acompañamos para que no grabéis solo. No, no, es que no creo que la atención les dure tanto, uno no dura tanto, uno no dura como más de una hora mirando una pantalla realmente a conciencia.
pero gracias por el ofrecimiento. Lo voy a grabar después y ahí lo ven. Voy a parar de grabar. Ah, espera, había un mensaje acá. Ah, pandas que dummies, lo mismo que estábamos hablando ahora. Ah, y alguien puso que no dura ni 10 minutos, me pasa lo mismo. Ya, entonces.